Roscoe C. Arbuckle. Fatty para sus fans. Fue el cómico de más éxito comercial en todo el mundo durante la época del cine mudo. Era un maestro de la comedia física cuyo talento superaba con creces su tamaño. Preparó el camino para estrellas como Jackie Gleason, John Candy y Chris Farley. Pero en toda comedia hay una tragedia, y a él le sirvieron más de su ración. En la cima de su carrera en 1921, Fatty Arbuckle se encontró envuelto en pleno escándalo relacionado con la violación y con el asesinato de la joven actriz Virginia Rape. ¿Cómo pudo terminar así uno de los cómicos más queridos de Hollywood? ¿Cómo y por qué murió la joven actriz? En el episodio de hoy de Misterios y Escándalos trataremos de descubrir la verdad que se esconde detrás de la acusación y los rumores. Se tumbó sobre Virginia y le destrozó la vesícula. Recordaremos la volátil reacción del público ante el escándalo de Arbuckle. Arbuckle, ese magnífico cómico, ha decepcionado a todo el mundo y es un pervertido. Destruiremos algunos mitos sobre la supuesta víctima de Fatty. Era como una prostituta. Contaremos la historia de Fatty Arbuckle con la ayuda de imágenes de archivo, fotografías exclusivas y representaciones dramáticas. Soy AJ Benza. Acompáñennos para descubrir la trágica y turbulenta vida de Roscoe Fatty Arbuckle, el protagonista del primer gran escándalo de Hollywood. Las cenizas del viejo Fatty Arbuckle de 46 años fueron esparcidas por el Océano Pacífico el 29 de junio de 1933. Pero la estrella del cine mudo nació junto a los campos de trigo de Smith Center, Kansas, el 24 de marzo de 1887. Fatty nació enorme. Decía muchas veces en broma: mi nacimiento y un ciclón borraron Smith Center del mapa. Desde entonces no se ha vuelto a oír hablar de ese lugar. La leyenda dice que pesó entre 6 y 7 kilos y que cuando su hermano lo vio, salió corriendo de la habitación. Nos lo confirma Clyde, el hermano de Fatty. Mi madre estaba tumbada en la cama y junto a ella mi nuevo hermanito. Era un bebé gordo que ponía los ojos de esta manera. Al terminar el siglo, cuando Fatty tenía 2 años, su padre William se mudó con la familia a Santa Ana, California. A los 8 años, el jovial Fatty descubrió su vocación. Solía ir mucho por la zona de la ópera de Santa Ana, y fue lo suficiente como para que le pidieran que se uniera a la compañía. A William Arbuckle no le importaba en absoluto el teatro, y cuando Roscoe empezó a dedicarse a ello, William disfrutaba riéndose de él, porque pensaba que nunca llegaría a ser nadie en el teatro. Mi madre me dijo que mi padre era demasiado duro con él. Mucho más duro para el joven Fatty fue el hecho de que su padre abandonase a la familia y se mudara a San José. Pronto llegaría otra tragedia, la muerte de su madre. Un tiempo después tuvo que ir a vivir con un padre al que no le importaba. Cuando Fatty llegó a San José, en la estación de tren no había nadie para recibirlo. Unos días antes, su padre se había vuelto a marchar. Fue a un restaurante. En un bar, una especie de taberna, alguien se apiadó de él y le dejó vivir en la trastienda, a cambio de barrer los suelos, de modo que estuvo solo desde muy joven. Más adelante, Fatty encontró un sitio en los clubs locales de vodevil y logró un gran éxito. Interpretaba un número en el que cantaba, pero no gustó y le iban a echar. Cuando salió el famoso gancho, empezó a correr por todo el escenario para eludirlo, y aquello hizo reír al público. Después hizo un número de baile, y terminó cayéndose dentro del foso de la orquesta, encima del tambor. Tuvo tanto éxito que le pidieron que se quedase, y ganó los $5 aquella noche. Cuando su carrera en el mundo del espectáculo prosperó, Fatty se trasladó a Long Beach, California. En el verano de 1908, mientras iba conduciendo a los 21 años, Fatty conoció a una actriz de 17 años llamada Minta Durfee. Por lo que parece, ella le dijo: no me gustan los gordos ni los rubios, pero nunca subestimes el poder de un rubio gordo que sabe cantar. Fatty le cantó una serenata, formaron un número juntos y unos meses más tarde se casaron. En 1913 la pareja cómica Fatty y Minta se trasladó a Hollywood. No pasaría mucho tiempo antes de que Fatty pasara al mundo del cine. Arbuckle acababa de llegar. Conoció a un tipo alto con el pelo blanco que mascaba tabaco. Le dijo: ven mañana, empiezas a trabajar. Él pensó que era una broma. No sabía que era Mack Sennett. Nada más verle dijo: voy a darte una oportunidad. A la mañana siguiente empezó a trabajar en una película. Mack Sennett era el gerente de los estudios Keystone, el hogar de los famosos policías de Keystone. A Sennett le gustó Fatty y le dio su oportunidad de ser famoso contratándole para la conocida película True Reelers. Fue también en los estudios Keystone donde Fatty conoció a otro cómico que pronto sería el fabuloso Buster Keaton. La mujer de Keaton, Eleanor, dice que los dos cómicos se hicieron amigos enseguida.
Se gustaron desde el principio. Gastaban bromas que no hacían daño a nadie. Una vez, estando en San Francisco, Buster se quitó los zapatos y los frotó contra la ventana de fuera para ensuciarlos. Después hizo el pino sobre los hombros de Roscoe, que le sujetaba. Empezó a caminar por las paredes, por el techo, de izquierda a derecha, y marcó sus huellas por todas partes. Hacían cosas increíbles como esa. Fatty se divertía, ¿por qué no? Iba camino de convertirse en una estrella. En menos de una década, Fatty había pasado de ganar $5 al día por una canción a ser el primer hombre en cobrar $1 millón en Hollywood. La guerra de las ofertas empezó en todos los estudios. Al final firmó un contrato por $1 millón al año. Imagínate, $1 millón al año. Los estudios Paramount ganaron la guerra al ofrecer $1 millón, lo cual convirtió a Fatty en el actor mejor pagado del momento. Además, le concedieron un control creativo total sobre sus películas. Solo había una trampa: tuvo que retirar una promesa que había hecho a su esposa. Al final terminó admitiéndolo ante ella. Bueno, Minta, he firmado este contrato. Voy a actuar en el cine y tú no vas a formar parte del trato. Es solo para mí. Quedó destrozada. Su matrimonio estaba prácticamente roto, pero Roscoe Fatty Arbuckle era alguien importante. Fatty ganaba mucho dinero y disfrutaba de su ascenso hacia el estrellato. Como diríamos hoy, estaba lanzado, pero ¿hasta cuándo duraría? En 1921, la estrella del cine mudo, Roscoe Fatty Arbuckle, había disfrutado de casi una década del aplauso del público y de ventajas económicas, como su mansión en Los Ángeles. En ese año había estrenado 6 películas de gran éxito y acababa de renegociar un lucrativo contrato con la Paramount. Un fin de semana, Fatty decidió divertirse un poco y, por desgracia, el fin de semana terminaría envuelto en muerte y escándalo. Roscoe cogía a un director, Freddie Fischbach, y a un actor, Lowell Sherman, los metió en su flamante Pierce Arrow y los llevó desde Hollywood hasta San Francisco. Llegaron a San Francisco por la tarde, el 3 de septiembre. Habían alquilado una suite en el piso 12 del Hotel San Francis. Sin ningún tipo de prohibición que les molestara, alguien contrató a un contrabandista de licores y dio comienzo a una fiesta escandalosa. Entre los invitados se encontraban una conocida y problemática mujer llamada Maud Delmont y una amiga suya, Virginia Rape. Era bastante guapa. Era modelo y se dio a conocer por su foto en la portada de Let Me Call You Sweetheart. Virginia Rape y Maud Delmont llamaron por teléfono. Hola, queremos ir a vuestra fiesta. Ahora tenía música, mujeres y una gran fiesta. Hubo risas, jolgorio, cotilleo, risas y todo lo demás. Virginia, como siempre, bebió demasiado. Poco después, Fatty intentó entrar en el cuarto de baño, pero algo bloqueaba la puerta. Empujó la puerta y finalmente se abrió. Era Virginia Rape. Tenía las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. Estaba vomitando y temblando. Él se sentó en el baño e intentó calmarla. En ese momento confesó a Roscoe que había abortado y que quería su dinero. No hubo ninguna implicación. Roscoe no tuvo la culpa de nada. Ella simplemente quería sacarle su dinero. Roscoe quedó horrorizado. Él quería tener hijos. Su esposa Minta había tenido 2 abortos espontáneos. Según la escritora Andy Edmonds, la situación fue de mal en peor. Virginia Rape se puso histérica. Empezó a gritar y a rasgarse la ropa. Llegaron 2 mujeres, llamaron a la puerta, escucharon los gritos y entraron rápidamente. Llamaron a un médico para que la examinara. Entonces Virginia miró a Maud, señaló a Fatty y dijo: él me ha hecho esto, lleváoslo de aquí. No quiero que esté cerca de mí. Esa frase se sacó de contexto para implicarle y acusarle de haberla violado. Roscoe alquiló otra habitación e hizo que la metieran allí mientras la fiesta continuaba. Supuso que había bebido mucho, así que la dejó allí. Después cogió su avión de vuelta a Los Ángeles sin pensar nada extraño sobre el incidente de San Francisco. 5 días después, el 10 de septiembre de 1922, Fatty supo las consecuencias de su fin de semana en San Francisco. 2 hombres del departamento del sheriff de San Francisco aparecieron delante de la puerta de la casa de Roscoe en West Adams y dijeron: se le acusa del asesinato de Virginia Rape. Se quedó estupefacto. Maud Delmont era la testigo estelar del caso. Maud Delmont pensó que podía sacar un buen dinero haciéndole chantaje a Roscoe. Envió una carta a un cómplice. Maud le dijo a la policía que Roscoe se había aprovechado del estado de incapacidad de Virginia y la había violado, que le había rasgado la ropa y la había violado. Y la policía la creyó.
La prensa tenía mucho trabajo. Cuanto más grandes eran los titulares, más periódicos se vendían. En San Francisco se supo que Roscoe Arbuckle estaba implicado en la muerte de la chica, aunque las circunstancias no se conocían con certeza. La prensa, sobre todo la sensacionalista, se lanzó sobre la noticia con saña y desvirtuaron totalmente la historia. Hablaron con Maud Delmont y pusieron la noticia en primera página. La verdad no vendía, así que la ignoraron y se dedicaron a hacer suposiciones e hipótesis. Cualquiera que quisiera ver su nombre en los periódicos solo tenía que decir, sí, Roscoe Arbuckle hizo esto y lo otro. Aparecieron grandes titulares en los periódicos sensacionalistas de San Francisco. El editor millonario William Randolph Hearst tenía poder ilimitado a la hora de decidir lo que se iba a publicar. El profesor de periodismo Ken Waters afirma que Hearst señaló las noticias que había que cubrir. Ocultaron la verdad para seguir haciendo todo lo posible para atraer el mayor número de lectores. Francamente, el caso Arbuckle fue uno de los primeros en ser juzgados por la prensa. Sid Grauman, el propietario del teatro chino, estaba proyectando las películas de Arbuckle y era muy amigo suyo. En cuanto estalló el escándalo, retiró las películas de todas las salas de su cadena. De la noche a la mañana, la idílica vida de Fatty parecía haber terminado completamente. Su reputación estaba destrozada, su carrera arruinada y no olvidemos que estaba acusado del asesinato de una joven aspirante actriz. Pero ¿cómo era de ingenua Virginia? ¿Fue realmente el responsable de su muerte? ¿Fue una víctima de la lujuria o de la ira de Fatty? ¿O fue su dolorosa muerte una coincidencia? Fatty fue arrestado y acusado de violar y asesinar a una joven aspirante actriz. Esta joven murió en unas circunstancias horribles y posiblemente asesinada de la forma más perversa. Pero ¿quién era Virginia Ray? En el juicio de 1921 la prensa y el fiscal del distrito la describieron como una santa, pero la chica no era ninguna santa. Nació en Chicago. Era hija de una prostituta y creció en un ambiente lúgubre. Tuvo que valerse por sí misma. Trabajaba en los estudios Keystone y fue allí donde la conocieron Minta y Roscoe. Una vez tuvo piojos y se las ingenió para pasárselos a casi todo el mundo en el estudio. Sennett tuvo que cerrar el estudio y fumigarlo. La chica estaba enferma. Cuando murió, padecía una enfermedad venérea. Cuando Virginia le dijo a Roscoe que estaba embarazada y quería abortar, él quedó horrorizado. Según la escritora Andy Edmonds, Virginia había abortado 5 veces ilegalmente antes de cumplir los 16 años y una vez más antes de la fiesta en la habitación del hotel de Arbuckle. No era la chica ideal. Era casi una prostituta. Además, tenía algún tipo de infección y por eso estaba mal. Después de emborracharse en la fiesta del Día del Trabajo de Fatty en San Francisco, Virginia sufrió horribles dolores durante 2 días antes de que los médicos la trasladaran al hospital. Cuando la admitieron ya era demasiado tarde, estaba muerta y Fatty era el principal sospechoso. Cuando estalló el escándalo sobre el asesinato de esta mujer, en circunstancias muy dudosas le echaron la culpa a él porque era su fiesta. La autopsia revelaba que Virginia murió por ruptura de vesícula y peritonitis, una infección que cuando no se trata es mortal. La policía creyó que Arbuckle era el causante de las lesiones. La historia seguía creciendo. Se dijo que Fatty se tumbó en la cama, era impotente y cuando se puso encima de Virginia le destrozó la vesícula. Pero la doctora Rachel Arias, ginecóloga, explica por qué es muy improbable que la escena ocurriese así. Está fuera de toda credibilidad médica que el peso de otro individuo pueda destrozar una vesícula normal. El fiscal del distrito de San Francisco, Matthew Brady, parecía menos preocupado sobre la manera en que murió Virginia y más pendiente de cómo el caso podría impulsar su carrera. El fiscal del distrito se encargó de todo. Quería convertirse en gobernador a toda costa y estaba dispuesto a crearse una reputación para llegar a conseguirlo como resultado del juicio de Arbuckle. El fiscal del distrito acusó a Fatty de asesinato. Sin embargo, el gran jurado determinó que las heridas de Virginia no fueron provocadas deliberadamente y rebajaron los cargos contra Fatty al grado de homicidio. La única evidencia tangible era una blusa rasgada. Roscoe fue juzgado 3 veces por homicidio. En el primer juicio, el resultado fue de 10 contra 2 a favor de la absolución. Matthew Brady volvió a acusar a Roscoe por el mismo delito en el segundo juicio. En este segundo juicio, el fiscal fue más convincente y consiguió un resultado de 10-2 a favor de la condena. El 13 de marzo de 1922 dio comienzo el tercer y último juicio del pueblo de California contra Roscoe Fatty Arbuckle.
El fiscal hizo una exposición bastante dura, pero para entonces, Roscoe había conseguido un abogado muy bueno, Gavin McNabb, que había preparado una defensa fabulosa. En el tercer juicio, Roscoe fue absuelto en menos de 5 minutos. No solo fue absuelto, sino que el jurado se disculpó, lo cual es bastante inusual. El portavoz del jurado se levantó y leyó una carta. La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Pensamos que se ha cometido una gran injusticia contra él y que es nuestro deber darle esa exoneración, con la evidencia de que no había ni la más mínima prueba de que tuviera relación alguna con este delito. Finalmente, después de más de 7 meses de juicios y acusaciones, el jurado declaró a Fatty libre de toda culpa. Presumiblemente la pesadilla había terminado. Nada más lejos de la realidad. En 1922, la carrera cinematográfica de Roscoe Fatty Arbuckle, su considerable fortuna y su reputación en Hollywood estaban prácticamente acabadas. El recuerdo de Fatty está oscurecido por aquella trágica noche de 1921 en la fiesta que desembocó en la muerte de una joven actriz. Aclaremos alguna cosa. ¿Qué fue lo que no pasó aquella noche? Hay 2 mitos asociados con Roscoe Arbuckle. Uno es que era culpable de la muerte de Virginia, y el otro es que la penetró, dependiendo de quién cuente la historia, con un gran trozo de hielo, una botella de Coca-Cola o una botella de champán. En el momento en que Virginia fue encontrada, no se encontró nada de eso en la suite del hotel. Todos bebieron ginebra y zumo de naranja. Entonces, si Fatty no mató a Virginia, ¿qué le pasó? La explicación más lógica es que murió por un aborto malogrado. Si el aborto le provocó la peritonitis, es probable, teniendo en cuenta el estado de la medicina en esa época, que los instrumentos quirúrgicos le perforaran los intestinos u otros órganos e hiciera que enfermase y muriese. Aunque Fatty fue absuelto, para muchos siempre sería culpable. El público se volvió contra él, y eso fue lo que más daño le hizo, porque le adoraban y podían haberlo entendido y haberle creído, pero no lo hicieron. El pobre hombre lo perdió todo. El estudio canceló su contrato, le suspendieron el sueldo y le pusieron en la lista negra. Prácticamente le echaron a los lobos. Era inocente, pero nadie quería escucharlo. Estaba muy deprimido. Sus amigos intentaron ayudarle y le contrataban bajo nombres falsos. Eran nombres graciosos. Hubo un momento que decidió que su nombre sería Will Be Good. Dirigía con el nombre de William Goodrich. Era el nombre de su padre. El propio William Randolph Hearst contrató a Arbuckle para dirigir una película. Se dice que Arbuckle le dijo: «Señor Hearst, ¿por qué me ha hecho esto? ¿Por qué ha publicado todo eso?» Y Hearst le dijo: «No es nada personal, hijo. Hacemos todo eso para vender periódicos». En 1932, finalmente consiguió un contrato para volver a hacer películas. Después de 11 años volvió a ponerse delante de la cámara. Trabajó muy duro. En junio de 1933 había terminado una película y fue a celebrar su primer aniversario con su nueva esposa. Se decía que iba a volver a hacer películas. Fue a un restaurante con unos amigos y dijo: «Este tiene que ser el día más feliz de mi vida». Volvieron a casa riéndose sobre alguna cosa. Roscoe se acostó mientras Eddie se quitaba el maquillaje. Ella le habló, pero no obtuvo respuesta. Volvió a hablarle y no le contestó. Tenía una sonrisa en la cara, como si estuviera dormido, pero estaba muerto. Murió mientras dormía, a los 46 años. Fue un infarto. Ese fue el final de la carrera de Roscoe Arbuckle. Creo que la frase más acertada fue la de su gran amigo Buster Keaton, cuando dijo que había muerto al rompérsele el corazón. Una vez dijo: «Puedes perderlo todo, excepto el buen nombre. Si pierdes la reputación, no tienes nada». Él perdió su buen nombre y su reputación. Su nombre era Roscoe Conklin Arbuckle, y normalmente firmaba como Roscoe C. Arbuckle. Antes del escándalo, cuando la gente le preguntaba qué significaba sí, él decía Conklin, pero después, cuando le preguntaban qué significaba, él decía crucificado.
Ya lo han oído, es la verdad sobre el primer gran escándalo de Hollywood. No hubo ninguna orgía ni ninguna botella de Coca-Cola. Fatty Arbuckle fue simplemente otra víctima de la fama. En 1960, 27 años después de su muerte, Hollywood finalmente concedió a Fatty, la leyenda del cine mudo, su propia estrella. Soy AJ Benza, hasta el próximo programa donde volveremos a contemplar la otra cara de Hollywood.